Hermanos, Dios les bendiga en este día que Dios nos da. Sean todos bienvenidos a la escuela dominical. Hoy estaremos estudiando la lección número 7, que trata sobre el juicio divino sobre los filisteos por causa del arca del pacto. Quien no tenga su expositor lo puede encontrar en nuestra base bíblica, que es Primera de Samuel 5 del 1 al 12. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos, para que Dios nos ayude a entender su palabra, que es muy importante y es de mucha bendición para nuestras vidas, y debemos de tratar lo más que podamos, llenarnos de su palabra y aprender de ella, porque es necesaria a cada día de nuestras vidas. Amantísimo Padre, te doy gracias, bendito Dios, que en este día nos permite, Señor, estudiar tu palabra juntamente, Señor, con mis hermanos que están, Señor, viendo a través de las redes, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, y que sea de bendición, Señor, para mi vida, para sus vidas, porque aquí el único que es el maestro eres tú, Señor, porque tú nos enseñas a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, al cual yo pido que nos dé la bendición de estar, Señor, mi Dios, ayudándonos en esta hora, Padre. Ayuda a mis hermanos en sus hogares, Padre Santo. Si hay alguna necesidad, Señor, tú sabes todas las cosas. Bendícelos, Señor, al oír tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor, y nosotros lo hemos creído, lo hemos experimentado y creemos, Señor, que es poder de Dios tu palabra, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, entonces vamos a estudiar este capítulo número 7, que estamos estudiando también los grandes milagros del Antiguo Testamento. En esta ocasión vamos a ver, nos dice el pensamiento central: la reverencia ante la presencia majestuosa de Dios es indispensable para agradar al Señor. Texto aéreo nos dice: y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Primera de Samuel 5:11. Tenemos nuestros tres objetivos. El primero es comprender el juicio que recibieron los filisteos por profanación del arca. El segundo es interiorizar la actitud que es propia de los que disfrutan la comunión del Señor. El tercero es debatir la conducta cristiana como fruto justo de la redención. Vamos a estar leyendo los versículos conforme vayamos entrando a los puntos. En nuestra introducción de lo que trata este estudio, vamos a ver que los juicios de Dios es severo contra la idolatría. Los pueblos paganos son dados a adorar ídolos y siempre pagan consecuencias terribles por ellos. En verdad, el Dios de Israel es invisible y nuestra relación con Él es a través de la fe. La seguridad más grande que el pueblo de Israel tuvo en la historia fue contar con la presencia de Dios revelada en el arca del pacto. Ahora, en este estudio vamos a ver el primer punto, que es la presencia de Dios en el arca afrentó al Dios de los filisteos. Y nuestro punto A es: el dios Dagón cayó de su lugar cuando estuvo frente al arca del pacto. Podemos entender, hermanos, que en esta historia esto aconteció en el tiempo del sacerdote Elí. Él tenía dos hijos, a Ofni y a Finés.
Y sabemos que la historia de estos hombres no daban muy buen testimonio. Y también podemos entender que siempre que el pueblo de Dios salía a pelear, ya fuera el profeta, el sacerdote, eran los que se encargaban, eran los videntes, eran los que recibían la orden para que el pueblo sacara el acta del pacto cuando peleaban contra otros ejércitos, otros pueblos. Y sabemos bien que la arca del pacto representa la presencia de Dios, y pues ¿quién va a poderle ganar a la presencia de Dios, hermanos? Nadie, absolutamente nadie. Y entendemos que en estos tiempos del sacerdote Elí, el pueblo de Dios no recibía palabra. Elí ya era un hombre anciano. Cuando aconteció esto tenía 98 años de edad y era un hombre ya muy cargado de años, y aún su vista pues ya no podía ver muy bien. Era un hombre, la Biblia nos explica que obeso y pesado. Sus hijos no estaban bien con Dios. Cuando aconteció esto, ellos andaban en la guerra. Ellos perdieron una batalla contra los filisteos donde murieron 4,000 israelitas. Y fue en ese entonces cuando ellos decidieron mandar por el arca del pacto a que la trajeran al campamento. Y cuando la trajeron al campamento, el pueblo de Dios se regocijó. Hubo un regocijo tan grande que dice que la tierra tembló cuando ellos se alegraron porque tenían la presencia de Dios. Y aún los filisteos, dice la palabra de Dios, que ellos se espantaron al oír ese estruendo de gozo, de alegría, y temieron, pensando que pues ahora sí, ¿verdad?, no les iba a ir bien. Pero como el pueblo de Dios no estaba bien con Dios, aconteció que cuando ellos confrontaron a los filisteos, perdieron 30,000 soldados en esa guerra. Y allí fue donde, pues ya muertos los soldados, muertos los hijos de Elí, ellos tuvieron que, los filisteos tuvieron la oportunidad de tomar la arca del pacto que quedó allí abandonada. Y es donde vamos a empezar con esta historia, y para eso vamos a leer el versículo del 1 al 3 en el capítulo 5 de Primera de Samuel, donde nos dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Esto aconteció cuando ellos pensaron, ¿verdad?, que deberían de poner la arca del pacto en el mismo templo. Vamos a estudiar que fue un error muy grande. Los filisteos pelearon contra Israel en días del sacerdote Elí, y se llevaron con ellos el arca del pacto de Dios. Vemos que después de que ellos perdieron la batalla, la mujer de Finés estaba por dar a luz, y estas fueron las últimas palabras de esa esposa antes de morir. Ella dijo que había sido traspasada la gloria de Israel en relación a la captura del arca por parte de los filisteos. Aquí tenemos que aprender algo, hermanos. Los creyentes debemos tener una actitud de celo santo en favor de la presencia de Dios. Por tanto, Pablo nos exhorta a no
contristar al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Nosotros, hermanos, ahora en el templo donde nos congregamos, no tenemos un arca del pacto, y muchas de las veces se ha oído que hay personas que se dedican a buscarla, exploradores, personas que gastan incluso mucho dinero para hacer esas investigaciones, y nosotros sabemos que el arca del pacto no está aquí en la tierra. En las visiones que tuvo Juan en Apocalipsis, allí nosotros podemos ver que él miró el arca del pacto en el templo celestial allá con nuestro Dios. Y sabemos que la presencia de Dios ahora en nuestros días es el Espíritu Santo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo dejó aquí para que fue enviado de parte de Dios Padre para que nosotros no nos quedáramos solos. Y ahora es al que no debemos contristar, porque Él es la presencia de Dios. Él, donde nosotros vamos, Él va. Él nos acompaña en los trabajos, Él nos acompaña en todo lo que hacemos para la obra de Dios. Él siempre está pues presto para ayudarnos en la enfermedad, en todo tipo de ocasión. Así de que no debemos contristarlo. Los filisteos pusieron el arca del pacto en el templo de su Dios. Para los filisteos de Israel y para el nombre del Señor, ese fue un acto de profanación al ponerlo en el templo. Pero para los filisteos, poner el arca del pacto a los pies de Dagón significaba que le atribuían a su ídolo la victoria que habían tenido sobre Israel. Nosotros podemos ver que en Isaías 48:11 Dios promete no permitir que su nombre sea mancillado, ni por dar jamás su gloria a otro. Y nosotros sabemos en 1 de Corintios 10, 19 al 21 que un ídolo no es nada en el mundo, pero que la adoración a ídolos es inspirada por los demonios y constituye un culto a ellos. Cierto es, hermanos, que delante de la presencia de Dios, pues los demonios tienen que huir y no tienen poder. Nosotros tenemos esa grande bendición que si cuidamos esa hermosa compañía, esa hermosa presencia del Espíritu Santo, pues no es que andemos buscando demonios, sino que donde lleguemos ellos tienen que huir. Los filisteos, al levantarse por la mañana, los de Asdod, comprobaron que el dios Dagón había caído postrado en tierra delante del arca. Los ídolos no tienen poder. Los adoradores de Dagón tuvieron que tomarlo y volverlo a su lugar. Allí nos demostró nuestro Dios que los ídolos no tienen poder, que Él es el poderoso, y que pues aquellos al ver a su ídolo tirado en el suelo, su ídolo no tuvo ni el poder de levantarse, ellos tuvieron que levantarlo. Podemos entender, hermanos, que el mismo poder divino que abrió el Jordán es el que derribó a Dagón al suelo para demostrar que tiene todo el poder sobre los ídolos paganos de las naciones. Así es de que la conducta de los que sirvemos a Dios debe ser reverente, acorde a la gracia que se nos ha dado en Cristo Señor, en Cristo nuestro Señor. Debemos de mantener una conducta firme, una conducta que sabemos que al Dios que sirvemos es grande y es poderoso y es más grande que los ídolos.
Vamos a ver nuestro segundo punto. Dios demostró que toda autoridad enemiga cae frente a su presencia, y para eso vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vemos que se repitió otra vez. Ellos volvieron a poner lo levantaron a su Dios, lo volvieron a poner a Dagón frente al arca del pacto. Aquí vemos que, bendito sea Dios, aquí vemos que los filisteos de Asdod se levantaron. Otra vez su Dios estaba postrado en tierra delante del arca. Tanto Dios obró en contra de la autoridad de aquel Dios pagano. Cuando vemos sus manos cortadas, recordamos que las manos identifican el obrar. Así es de que este era ya después de ser caído, y sus manos cortadas, ya era un Dios sin obras, porque sus manos estaban cortadas. Los demonios no pueden obrar en contra de los santos. Esto que nos sirva de bendición, hermanos. Saber que donde está usted y donde está la presencia de Dios con usted, pues ellos no pueden obrar. Dios hizo esta obra contra Dagón exactamente al tercer día de la llegada del arca del pacto a Asdod. En la Biblia muchas veces se resalta la obra de Dios al tercer día. Por ejemplo, al tercer día el pueblo de Dios cruzó el Jordán. Y también al tercer día el pez vomitó a Jonás en la tierra. Y vemos que también el tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Vemos que cuando los enemigos nos afrentan, debemos descansar en la sabiduría de Dios, quien a su tiempo nos defenderá y glorificará su santo nombre, porque Él es poderoso para hacerlo. Amén. El versículo 5 nos muestra un ángulo de la idolatría al que podemos llamar superstición. Los sacerdotes de Dagón acordaron no pisar más el umbral del templo de su Dios, quizás por pensar que al hacerlo estarían pisoteando al espíritu de su Dios. En las personas que todavía están perdidos en el mundo y no han conocido al Dios que nosotros sirvemos, un Dios vivo y poderoso, Jesús de Nazaret es su nombre. Ellos en su necesidad tienen la necesidad de adorar a alguien, y cuando ellos adoran a dioses, a ídolos que en realidad no tienen ningún poder, las mismas personas les meten muchos temores, muchas supersticiones, de que si tú no haces esto, el ídolo te va a castigar. Si tú no pagas tus mandas, tus promesas, el ídolo te va a castigar. Esa es pura superstición, hermanos. Es la forma manipuladora como el enemigo tiene atemorizada a la misma gente, pero tristemente pues ellos están ciegos y no entienden. Así es de que nosotros que entendemos debemos tener gratitud a Dios por habernos libertado de las religiones paganas y mostrarnos a Cristo el Salvador, al que vive y reina, al que vive en nuestras vidas, al que nos salvó, al que ha hecho la diferencia en todo lo que hacemos.
y es por eso que este estudio nos debe de ayudar bastante. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. El arca del pacto causó enfermedad entre los enemigos del Señor, y para eso vamos a leer el 5 y el 6, el versículo 5 y 6. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. Este ya lo leímos. Y se agravó la mano de Jehová en el 6 sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Al hacer esto, pues ellos estaban más bien tratando de evitar morir, y pues también que el poderoso de Israel, su arca del pacto, hiciese daño aún a su Dios. El Señor agrava su mano sobre los que le provocan. Exactamente eso sucedió contra los hombres de Asdod. Como consecuencia fueron destruidos y se llenaron de tumores. La palabra tumores aquí está relacionada con hinchazones. Este tipo de enfermedad es que los ganglios linfáticos se hinchan y forman tumores en diferentes partes del cuerpo. Los filisteos hicieron figuras de tumores y ratones para devolver el arca a tierra de Israel. Esto es una enfermedad que viene de los ratones. Es por eso que al final, cuando ellos regresan el arca a Israel, ellos hacen figuras de metal de ratones y tumores para regresarla. Se puede pensar que como una maldición, se puede pensar que en su forma de idólatra y supersticiosa, pues pensaron tal vez regresar la enfermedad que ellos recibieron, pero vemos que eso no es así. Se sabe que los ratones son portadores de este tipo de plaga. Es tan letal una pandemia como aquella que la tercera parte de toda la población de Europa murió de la peste en el siglo XIV después de Cristo. Esto aconteció ya una vez por los ratones en Europa, y vemos que murió demasiada gente. Podemos entender, hermanos, que hoy los juicios de Dios están sobre el mundo, pero la iglesia debe hacer bien su papel y pedir al Señor misericordia. No debemos alegrarnos en la muerte del impío, sino rogar a Dios que lo salve y alcance la vida eterna, porque pues nosotros allí estuvimos en un tiempo también tal vez creyendo en dioses, en ídolos que es solamente una mentira, y pues ahora están cayendo juicios en la tierra, en todas partes del mundo, y nosotros nos preguntamos por qué. Son los juicios de Dios, que ya está cansado de ver tanta mentira, tanta falsedad, tanto engaño, que la gente es engañada, sigue siendo engañada, y que Dios tenga misericordia y pues salve sus almas. Esta es la parte de nosotros como iglesia, de pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Ahora vamos a leer el versículo 7 y 8. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron:
pásese el arca del Dios de Israel a Gad, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Gloria a Dios. El versículo 7 hace notar que los hombres de aquella región reflexionaron sobre las circunstancias que su pecado le había causado. Tristemente no hubo conversión del Dios de Israel, porque pues al ver que su Dios no tenía ningún poder, pues ellos podían haberse arrepentido y podían haber hecho a su Dios, al Dios de Israel, pero vemos que no lo hicieron. Pero vemos que por lo menos se dieron cuenta que no podían retener más el arca entre ellos. Ellos admitieron que la mano del Dios de Israel había sido dura sobre ellos y sobre su deidad pagana. Por este versículo comprendemos mejor la característica, el carácter de Dios. Vemos que Él reacciona naturalmente contra el pecado. La actitud de humillarnos ante Él es sabia, porque entonces seremos exaltados cuando fuere tiempo. Eso es lo que dice Primera de Pedro 5:6. Es cierto, hermanos, que donde está Dios, el pecado pues no puede estar. Eso es lo único que nos aparta de Dios, el pecado. Eso es lo que levanta murallas, levanta paredes, para que Dios no nos oiga. Si estamos mal, pues tenemos al único mediador de los hombres, a Jesucristo, que es el que puede romper esas cadenas, romper esas barreras, y podemos tener la confianza, la plena confianza de que Dios nos oiga. Y cuán necesaria es diariamente en nuestras vidas que Dios nos oiga. Es bien necesario tenerlo, porque pues Él es el mejor doctor, hermanos. Cuando nos enfermamos, si es su voluntad, con un solo toque de su mano, nosotros podemos ser sanados. Hay tantas situaciones en las cuales nosotros no podemos hacer nada, y Él lo puede cambiar en un momento. Aún cuando estamos al borde de la muerte, Él tiene la última palabra. Por eso es que es tan lindo tener a un Dios que nos oye, un Dios que nos ama, un Dios que nos cuida. Los hijos de Dios debemos responder bien a la pregunta ¿qué hacer con su presencia? Cristo, en su mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, les dijo que si no se arrepentían, Él quitaría su candelero de su lugar. Apocalipsis 2:5. La pérdida de la luz espiritual es una de las desgracias más horribles que le pueda suceder a un creyente que se aleja de Dios. Por tanto, debemos ser celosos en mantenernos en el primer amor con el Señor y conducirnos en la piedad que es propia de los hijos de Dios. Nosotros podemos entender esto bien claro. Vimos cómo le pasó al pueblo de Dios. Perdieron la primera batalla, perdieron 4,000. Perdieron la segunda batalla, perdieron 30,000. Y si fuera poco, perdieron la arca del pacto. Y aún ese hombre sacerdote Elí también murió al recibir la noticia de lo que aconteció. Por eso, pues esto nosotros lo debemos de tomar muy en serio, que es muy necesaria la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer punto. El juicio divino a causa del arca hizo clamar con angustia a los enemigos. Para eso vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento,
y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y vemos que ellos habían oído lo que había acontecido en los otros pueblos, y pues solamente venía el temor de que les ocurriese lo mismo. Aquí vemos en nuestro punto A: aflicción y muerte causó el arca de Dios en otras dos ciudades filisteas. Dios afligió a los hombres de Gad y se llenaron de tumores. Debemos notar el agravamiento creciente del juicio de Dios. Allí primero les ocurrió gran quebrantamiento, luego dice que Dios los afligió a todos, desde el chico hasta el grande, y finalmente se hace evidente que sus cuerpos se llenaron de tumores. Bien dice la palabra que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo. Hebreos 10:31. El arca había recorrido varias regiones filisteas, dejando tras ella una estela de juicios y muerte. Los hombres de Gad determinaron deshacerse también del arca y enviarla a la región de Ecrón. Allí el dios pagano no era Dagón, sino Baal-zebub, que esto quiere decir Dios del lugar alto, y este Dios es conocido en hebreo como el Dios de las moscas. Lo que aprendemos es que ni Dagón ni Baal-zebub pudieron hacer nada en contra del Dios de Israel, porque Él es más poderoso que los ídolos. Los ecronistas ya sabían de las huellas de muerte y enfermedad que el arca había dejado en Asdod y en Gat. Por tanto, no recibieron el arca allí como un trofeo de guerra. Por el contrario, dieron voces de susto, alarmados. Ellos no hicieron como lo hizo el primer pueblo, que lo metieron en su templo donde estaba Dagón. Ellos temieron, ellos no quisieron correr el mismo riesgo. Al estudiar esta historia, los creyentes debemos aprender la manera digna de conducirnos, que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros, hermanos? Dios espera que nosotros le demos la reverencia que Él merece, porque no estamos ante un ídolo, estamos ante un Dios poderoso que crió los cielos y la tierra, que todo lo que nuestros ojos ven fue hecho por el poder de su palabra. Los peces, las aves, los animales, los árboles, todo lo que nuestros ojos ven fue hecho por el poder de su palabra. Así de que nosotros debemos de tener reverencia ante ese poderoso Dios que ahora nos dice que somos hijos de Él. Y es algo maravilloso saber que tenemos al poderoso en nuestras vidas. Ahora vamos al último punto. Para eso vamos a leer el versículo 11 y 12, los últimos dos versículos. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía hasta el cielo. Los enemigos de Dios determinaron regresar el arca de Dios a Israel.
El versículo 11 resalta la resolución final de los enemigos de Dios. En cuanto al arca, ellos determinaron enviar el arca del Dios de Israel a su lugar y tomaron distancia de la salvación que el arca representaba en la Biblia. Eso sucedió varias veces en la Biblia, que los que no quieren nada con Dios, muchas de las veces prefieren estar alejados. Aún si usted o alguna persona llena de la presencia de Dios, ellos no quieren tener nada que ver, porque saben bien que algo va a pasar, que Dios va a hacer algo. Y tristemente, en vez de recibir la bendición, prefieren alejarse de la bendición. Aquí vemos que a través de la Biblia, que sucedió varias veces para mal de las personas. Por ejemplo, unos jóvenes en Betel le gritaron despectivamente a Eliseo que subiera y se fuera como había hecho Elías, como burlándose de él, ¿verdad? También en Samaria le dijeron al profeta Amós que se fuera, que huyera de la tierra de Judá. ¿Por qué, hermanos? Porque un profeta de Dios, pues tristemente nadie lo va a querer, porque él siempre va a hablar la verdad, él siempre va a decir lo que Dios dice, no lo que él quiere decir. Y eso, como que cuando está la gente en pecado, pues a nadie le agrada. Asimismo, los habitantes de Gadara le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y aquí aprendemos que el pecado siempre separa a los hombres de Dios. Eso es lo que ocurre. Vemos aquí también que el temor a la muerte había caído sobre toda la ciudad, debido a que la mano de Dios se había grabado sobre sus habitantes. Sabemos que el conocimiento de Dios es olor de muerte para los que se pierden, pero para los que se salvan es olor de vida. Bendito sea el Señor, porque tenemos la vida. ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. Perdón, hermanos. Sabemos que Él es la vida. Sabemos que Él es poderoso, y la luz que está en nosotros brilla porque Él vive en nosotros. Los filisteos se vieron forzados a devolver el arca de Dios al tabernáculo que estaba en Silo. La causa es porque los que no morían eran heridos de tumores, a tal modo que el clamor de la ciudad subió al cielo. Esto nos recuerda a los impíos bajo la ira de Dios en la gran tribulación, los cuales morderán de dolor sus lenguas al ser visitados por los juicios divinos. Oremos que el Señor tenga misericordia de esta pobre humanidad, perdida en sus propios pecados. Cierto es que la palabra de Dios se cumple. Hay ese juicio que viene, y nosotros como iglesia lo único que podemos hacer es suplicarle a Dios que no se pierda tanta persona, que vengan a los pies de Cristo y que no pase ese horrendo juicio que viene contra toda humanidad. Así es de que tenemos una tarea muy grande, hermanos, tanto para los que viven engañados en la idolatría, como para aquellos que no tienen a Dios en sus vidas. Espero que este estudio haya sido de bendición para ustedes. Tenemos nuestro estudio número 8. Para poder aprender más, les pido que se tomen su tiempo, que
lean la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando en este siguiente estudio. Dios multiplica la harina y el aceite, y esto lo encontramos nuestra base bíblica en Primera de Reyes 17 del 7 al 15 y Lucas 4 del 24 al 26. Dios me los bendiga, los guarde y nos vemos hasta la próxima. Amén.